¿Qué tal si la diabetes no fuera tu destino? Durante años nos han dicho que la diabetes no se puede revertir, que solo podemos controlarla. Y eso es verdad si estás atorado en el sistema actual. Consultas, recetas y esperando a que te digan qué hacer siempre. Aquí te presento el futuro, tu libertad metabólica. Porque las personas que dejan atrás el modelo tradicional son las que logran bajar su azúcar, dejar medicamentos y recuperar su vida. Porque con conciencia metabólica todo es posible. Yo soy el doctor Antonio Cota y después de miles de consultas entendí que la clave no está en el consultorio, porque la gente ya no acepta, tómate esto y regresa en 3 meses. Quiere entender su cuerpo y ser parte de la solución. No quieren tratar enfermedad, quieren crear salud. Por eso construí la Academia Sugar Care, porque el modelo tradicional ha llegado a su fin. La ola ya está en movimiento hacia este cambio en el paradigma médico. Pasar de tratar enfermedades a crear salud, con un plan integral educativo que te ayude a regular 2 hormonas centrales en tu metabolismo: insulina y cortisol, en lenguaje sencillo para que aprendas cuáles son los cambios que necesitas, porque aquí no atendemos pacientes, te enseñamos a sanar tu metabolismo. Si estás aquí es porque allá afuera no encontraste la respuesta, pero tú sabes que tu cuerpo puede sanar y tú lo vas a hacer desde la raíz. Bienvenido al futuro de la medicina, bienvenido a la Academia Sugar Care, donde tenemos una gran misión: crear conciencia metabólica para vivir en un mundo sin diabetes. Si estás listo para dejar atrás el viejo modelo de la medicina, únete a nosotros en la Academia Sugar Care, porque el nuevo modelo de la medicina ya comenzó. Esto es el futuro y esto es lo que tú necesitas. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Te saluda el doctor Antonio Cota y en esta ocasión, en esta sesión en vivo, vamos a hablar acerca del hígado graso y te voy a compartir algunas claves en tus síntomas, pronóstico, estudio diagnóstico y más o menos cómo se aborda el problema, porque no todos los hígados grasos son iguales, todos son diferentes, aunque hay ciertas particularidades, ciertas generalidades que sí aplican para todas las personas. Sin embargo, hablar de hígado graso es bien importante porque casi siempre cuando tenemos el azúcar arriba de 100 o hay un diagnóstico de prediabetes, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, casi por seguro que hay hígado graso, porque el hígado graso se vuelve en este contexto la antesala al problema del azúcar. Es decir, primero desarrollas hígado graso y después el azúcar en ayuno se comienza a elevar. Aquí lo importante es que si hay hígado graso, quizá te haga falta hacer otros ajustes en comparación a otra persona. Te pongo un ejemplo. Hay mucha gente que tiene diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2, va. Pero además tiene problema de cortisol. Llevan ahí ciertos ajustes. No es lo mismo a una persona que tenga diabetes tipo 2, no tiene problemas de cortisol, pero sí tiene hígado graso. Una persona que tiene cortisol, a lo mejor sus requerimientos energéticos, comida y no ayunos tan largos, quizás sea bien importante. En comparación a otra persona que no tiene problema de cortisol, tiene diabetes tipo 2, tiene hígado graso, requiere un esquema diferente de alimentación, en el cual la restricción calórica a lo mejor sí puede ser un poquito más agresiva. Y el ayuno intermitente quizá también puede ser más agresivo, pero no siempre. Esto depende del contexto de cada quien. Les agradezco su tiempo de estar conectados en esta sesión o si estás viendo este video de forma diferida, porque creo que la sesión de hoy, que de hecho, bueno, es mi en vivo último del año, que viene siendo 2025 a la hora de transmitir esta sesión, ya arrancaríamos con nuestras transmisiones a partir del próximo año, ¿no? En estos espacios yo te comparto lo que he ido aprendiendo, ¿no? Y este último año, 2025, para mí ha sido magnífico porque he aprendido más, se han acumulado más casos de éxito también, casos difíciles que sí imponen a veces un reto diagnóstico, sin embargo, casi siempre uno encuentra la estrategia adecuada para que se pueda revertir, ¿no?
Uno de esos obstáculos que muchas veces limita es este, ¿no? Hígado graso, que de hecho también genera ruido, ¿eh? Porque hay personas que dicen, yo estoy seguro que tengo hígado graso, se hacen estudios y resulta que no. Y cuando eso pasa, es como si no tuvieran claridad o genera mucha incertidumbre. Doctor, yo esperaba tener hígado graso porque entonces implicaba que con esto lo iba a revertir. Pero ahora como no ha hígado graso, ya no sé por dónde avanzar, ¿no? Muy bien, vamos a revisar. El hígado graso, bueno, te invito a que hagas un prediagnóstico que tenemos en nuestro programa, la Academia Sugar Care. Ese es sin costo alguno, es prediagnóstico, porque actualmente nosotros trabajamos con el mapa metabólico, ¿no? Antes era, o todavía en el mundo, déjame ver tus estudios para ver qué hacemos. Aquí trabajamos un poco diferente. Déjame ver tu metabolismo para ver qué podemos hacer. Y puedes obtener una respuesta, digamos así, preliminar llenando un formulario sin costo y mi equipo y yo revisamos tus respuestas, te envían tu resultado por WhatsApp 24 48 horas después de haber realizado el formulario y eso te puede dar claridad inicial. Si es que estás atorado o atorada, estancado a veces le llaman en este proceso de mejoría metabólica. Igual aquí en la descripción de este video encuentras el enlace para que llenes el formulario o si te quieres poner en contacto con nosotros, escanea el código QR igualmente en la descripción de este video. Está el link, únicamente le picas, te manda directo al WhatsApp. Si quieres preguntar acerca de nuestros servicios, retos, talleres, consultas, además. Ok, el día de hoy vamos a revisar la cuestión del hígado graso, porque te comentaba, es casi siempre, pero no siempre, casi siempre un precursor de resistencia a la insulina. Hígado graso significa literalmente un hígado cubierto de grasa, ¿no? Esa es la definición. Ya si vamos a términos histológicos, patológicos, ahora sí que otro terreno, esteatosis hepática también le llaman, y depende de dónde esté la grasa, afuera o dentro de las células, sí, podemos ahondar un poquito más. Pero nada de eso te va a servir para que saques una recomendación práctica en tu día a día, ¿no? La información aquí, vaya, no es para capacitar doctores, ¿no? Es para darte el contexto de qué realmente pasa en tu cuerpo, aunque no estés relacionado o no trabajes en el área de la salud, y que obtengas recomendaciones prácticas. De nada sirve leer y que no cambie y que esa información no cambie tu vida, ¿no? No, aquí lo aterrizamos, pero es importante que tengas tú la dimensión, al menos el contexto del problema. Entonces, hígado graso significa un hígado cubierto de grasa. Literalmente, quizá usted que me está escuchando no ha entrado a una cirugía, ¿no? Pero yo sí, antes, como de interno, de pasante, y literalmente se ve cuando una persona le intervienen quirúrgicamente por cualquier razón, ¿no? Se ve como los órganos tienen mucha grasa. El primer órgano que vi cubierto de grasa fue el corazón. Me acuerdo mucho que el doctor, el cirujano, me dijo, yo le dije, ¿por qué se ve todo tan blanco? Ah, pues es grasa. Oiga, doctor, ¿pero es normal? Pues sí tiene que haber grasita, dice, pero no tanto, ¿no? No tanto como esto que ves aquí. Ya después me tocó ver el hígado cubierto de grasa, páncreas, hasta los intestinos. Me acuerdo que el cirujano me iba indicando, ¿no? Yo no soy cirujano, yo soy médico internista. Ellos me iban señalando, mira, aquí es grasa visceral, pues. Entonces, hígado graso prácticamente es eso. Eso no es normal, ¿no? No tiene que estar cubierto de grasa. Eso es un signo, digamos, anatómico, si le quieres poner el nombre, de que ya hay algún problema en tu metabolismo, porque estás acumulando grasa en exceso y grasa en lugares donde no debería. Eso es la definición de obesidad. Obesidad no es tener kilos de más, ¿eh? Que frecuentemente se asocia, sí, pero no es un criterio necesario. Tú puedes tener un peso saludable de acuerdo a tu estatura o puedes estar inclusive un peso bajo de acuerdo a tu estatura y aún así tener obesidad. Porque la obesidad, recuerda, no es exceso de grasa en kilos, es una acumulación de grasa donde no debería de estar. Y eso no hace referencia al exceso de peso. Frecuentemente uno lo asocia, históricamente pues también, y hay muchos prejuicios, ¿no?
y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. La obesidad también puede ser definida como un mal funcionamiento del tejido graso. Es decir, no hablamos de exceso en cantidad, tampoco hablamos de acumulación en sitios donde no debería. Estamos hablando de que la grasa que tienes simplemente no funciona bien. Volviendo al terreno del hígado graso, eso es un signo de que algo en tu metabolismo, en tu eje metabólico hígado graso, no está bien, que es con lo que trabajamos nosotros en la Academia Sugar Care. Déjame ver tu metabolismo, dónde está tu desequilibrio para poder darte recomendaciones al respecto. Porque a pesar de que el camino es el mismo de la salud metabólica para todos nosotros, porque somos seres humanos, somos más del 99% iguales, el enfoque difiere. Yo pongo este ejemplo a las personas que están o que ya estuvieron en el bootcamp con nosotros, en retos o en la academia, ¿no? Hagan de cuenta que vamos a hacer una pintura, ¿no? Una obra de arte. Listo, terminas y todos terminan con el mismo cuadro, con la misma obra, el mismo dibujo. Todos iguales. Lo que cambia son las pinceladas finales, pincelazos. Cada quien requiere los suyos. Esto es importante porque en complicación del hígado graso, ojalá fuera el azúcar nada más, pero si ese hígado graso no se resuelve, evoluciona una cirrosis, insuficiencia hepática, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Una cirrosis es cuando ya hay nódulos, hay fibrosis, hay cicatrices en el hígado. Es la cirrosis. Y es un término que también lleva implícito que ya no se revierte. Hay personas con cirrosis, pero que el hígado todavía funciona bien. No han desarrollado insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática, así como insuficiencia renal. ¿Qué te imaginas? Una persona con insuficiencia renal, pues que ya no le funcionan sus riñones, ¿no? Insuficiencia cardíaca, que el corazón ya no está funcionando. Acá, insuficiencia hepática, pues es lo mismo. El hígado, de todas las funciones que tiene, porque son un montón, de todas las que tiene, poco a poco van dejando de funcionar. Ese es el riesgo con el hígado graso, porque anteriormente la cirrosis pues era por alcohol, ok. Anteriormente por hepatitis B, hepatitis C, pero el día de hoy hay tratamientos curativos para los virus de hepatitis. Digo, cada caso es diferente, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo se puede eliminar el virus de la hepatitis hoy en día. Antes no se podía. ¿A qué ha llevado esto? Que hoy en día la causa número 1 de cirrosis en el mundo es la resistencia a la insulina, ¿no? La mala alimentación. Muchas veces a mí me ha tocado, doctor, fíjese que me diagnosticaron cirrosis, insuficiencia hepática. ¿Ok? ¿Por qué? No supieron. Me hicieron todos los estudios que hay en el mundo y no me dicen que no es de causa desconocida. ¿Cuál causa desconocida? Es la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico. Causa desconocida para el sistema médico, porque a nosotros no nos entrenan para saber el daño que hace la comida en tu cuerpo. A nosotros no nos entrenan para saber el estrés, cómo afecta a tu cuerpo. Entonces, ante un caso así, idiopático es el término. Idiopático quiere decir, la verdad es que no sé, de origen a determinar, ¿no? Idiopático es el término médico. La verdad es que no sé, pues no sabes porque no te enseñaron. Así como a mí tampoco me enseñaron a conocer los efectos de la comida en el cuerpo, los efectos del ayuno en el cuerpo, los efectos de una mala calidad del sueño en el cuerpo. No te enseñan. El estrés crónico, no te enseñan. Y quedas con un repertorio muy limitado. Hace poco tuve una reunión con unos amigos, ¿no? Son médicos ellos también, con otras especialidades, no es medicina interna, pero el punto es que me decían, me tocó un paciente la vez pasada que, bueno, pesa 300 kilos, tiene 38 años de edad, 300 kilos es mucho, ¿no? Y tiene un dolor de espalda. Y pues yo en mi mente, pues a lo mejor una fractura por aplastamiento, ¿no? De tanto peso, a lo mejor se fracturó la espalda porque ya he visto muchos casos así. Y en la plática, pues no, pues yo lo mandé al neurólogo para que le haga una resonancia magnética de la columna. No, pues yo lo mandaría a esto, yo lo mandaría, digo, somos médicos, somos colegas y estábamos discutiendo, ¿no? Nadie nunca mencionó
Nadie mencionó, vamos a hacer el ayuno intermitente con él. Nadie. Vamos a empezar a bajar carbohidratos de a poquito. Vamos a investigar si hay algunas heridas emocionales que estén condicionando su conducta. Nadie. Todos se van por el síntoma. Y está bien, ¿no? Al final de cuentas, la persona está consultando por dolor y hay que atender eso. Pero su visión sigue siendo muy estrecha porque, de nuevo, no nos enseñan. ¿Qué tiene que ver esto con el hígado graso? El hígado dejó de funcionar, yo no sé por qué. Pues no sabes, porque nunca te enseñaron, pero tú tampoco has tomado la decisión de aprender sobre los efectos de la alimentación, porque hoy por hoy la causa número 1 de cirrosis, insuficiencia hepática, es la mala alimentación, es lo más común. Y si yo no sé de ese tema, por supuesto, jamás lo voy a poder diagnosticar, ¿no? Saber que una persona ya no le funciona el hígado no es difícil, es sencillo. Bueno, uno que se dedica a esto y que es internista y que ha visto muchos casos de insuficiencia hepática, para mí ya no es difícil, ¿no? Hay muchos síntomas, muchos signos y criterios en los estudios de laboratorio para determinar eso, ¿no? Lo difícil es los síntomas, porque desde el punto de vista de la persona que lo está viviendo, no hay un síntoma específico. Es decir, en etapas tempranas puede ser cualquier síntoma, puede ser cansancio, azúcar alta, no bajar de peso, debilidad, picos de azúcar, piel seca, retención de líquidos, pueden ser muchas cosas, caída de cabello, y esos son síntomas inespecíficos. En medicina le llamamos así porque esos síntomas inespecíficos no te llevan a ninguna parte porque no tienen ni pies ni cabeza. Es que se me cae el pelo, pero también retengo líquidos en los pies, pero también tengo estreñimiento y también me duele el hombro. Pues no puedes conectar un punto con el otro. Es un cuadro clínico muy inespecífico. ¿Qué es? Pues no sé, no le hallo forma a este cuadro que uno en la mente se comienza a imaginar. Son síntomas que tú no puedes saber si el hígado ya tiene afectación o no. Lo que tienes que hacer es investigarlo, ¿no? Hacerte estudios, evaluar, sobre todo si tienes azúcar alta, arriba de 100 miligramos en ayuno, porque puede que de ahí venga el problema. Ojo, no es lo mismo tener azúcar alta porque tu hígado lo produce por problemas del cortisol. Ese es un problema, pero no es lo mismo a tener azúcar alta porque tienes hígado graso. Es diferente. En ambos, el hígado te sube el azúcar, pero las causas son diferentes y los tratamientos son diferentes. Y no hay estudios de laboratorio que te indiquen, tu hígado es por esto o el hígado es por acá. No hay. Para eso es bien importante revisar tu historia metabólica, que es lo que hacemos nosotros en la Academia Sugar Care. Revisamos tu historia metabólica y con eso evaluamos de dónde viene el problema. Ahora bien, ¿qué otras opciones tienes a la mano? Bueno, te puedes apoyar de estos signos o estos criterios para saber si tienes hígado graso o no. ALT o AST, así se llaman en todo el mundo. ¿Cómo se llaman en inglés? Es lo mismo. ¿Cómo se llaman en Alemania, en Asia? Es lo mismo. La medicina es la misma, no cambia. Lo único que cambia es la cultura, el enfoque, la manera de aplicar, la aseguranza, el seguro médico, el sistema de salud. Eso es lo que cambia, pero la medicina es la misma en todo el mundo. Entonces, ALT y AST elevados son proteínas en la sangre y eso lo ves en tu química sanguínea. Si están elevados, prende ahí una alarma. Tienes tu glucosa alta en ayuno o tu hemoglobina glucosilada elevado, mayor a 5.7, prende una alarma. Triglicéridos altos, mayor a 150, prende una alarma. Obesidad abdominal, aumento del perímetro o pancita, como le decimos en México, llantitas. Si tiene los 4, pues ten por seguro que hay hígado graso. Casi por seguro. Ahora, estos estudios no te lo confirman, ¿eh? Es para sospechar. Porque el hígado graso, ya dijimos, es un hígado cubierto de grasa.
cubierto de grasa, por lo que el estudio para detectarlo es este. Ultrasonido o ecografía son los que le dicen de elección, porque son estudios que no llevan radiación, no hay intervención, no tienen que meter nada en tu cuerpo para evaluar tu hígado. Económicamente también son más accesibles y es el estudio de elección por ese motivo. Sin embargo, también se puede detectar por una tomografía, un CT scan, una resonancia magnética también se puede, una elastografía también se puede, pero son estudios que ya requieren pues un costo más alto, a lo mejor un medio de contraste, administrarte algo por la vena, quizá radiación como la tomografía. Por eso es que al menos en México no se les llama de elección, ¿no? Porque tienen esos tres detallitos. Pero siempre empezamos o procuramos empezar por lo básico, que es ultrasonido o una ecografía. Si hay algo raro, pues se procede a realizar cualquiera de los otros estudios según sea el caso, ¿no? Una tomografía, resonancia o elastografía, según lo que uno esté pensando o uno esté planeando. Y con esa información a la mano, pues tú ya tienes una idea muy clara de qué es lo que está pasando. Hay un hígado graso por resistencia a la insulina, hígado graso no por resistencia a la insulina, porque también existe. Lo vas a encontrar en internet si lo buscas hígado graso alcohólico, que significa pues por alcohol, hígado graso no alcohólico, que no involucra el antecedente de alcohol. Si hay un hígado graso por consumo de alcohol, pues quitar la tortilla o los carbohidratos no se lo va a corregir, ¿no? Lo que hay que quitar es el alcohol, ¿no? Y es un procedimiento porque a veces no es fácil. Hay personas que un día para otro dejan de tomar, sí, pero la mayor parte del tiempo no lo hace así. Requiere una intervención más profunda. Si el hígado graso no es por alcohol, no es por medicamentos, no es por otra cosa, porque puede haber un sinfín de razones, entonces uno concluye, es resistencia a la insulina el problema. Y eso es lo que tienes que comenzar a abordar. Te decía, cada caso es diferente, porque habrá personas que tienen diabetes tipo 2, tienen hígado graso, pero además tienen, por ejemplo, problemas con la menopausia. Requieren cierto ajuste en su alimentación y su ayuno. Diabetes tipo 2, hígado graso, cortisol elevado. Otro ajuste en su comida, en su ayuno intermitente, quizá en los medicamentos que utiliza, quizá en los suplementos. No todos somos diferentes. Parte de lo que yo me he encontrado, y es quizá una confusión a nivel global. Tengo hígado graso. ¿Qué me tomo para resolverlo? No, el hígado graso no se corrige así. El hígado no se corrige agregando cosas, ¿no? El hígado graso se corrige quitando lo que te hace daño. Esa es la clave contra el hígado graso. Por supuesto que ahí también implica evaluar cómo funciona tu hígado, porque si hay consecuencias o complicaciones, a lo mejor se requiere un tratamiento adicional, ¿no? Además de documentar, identificar qué es lo que te hace daño y retirarlo, ¿no? Hay que ver cómo está tu perfil de lípidos, tu resistencia a la insulina, tu ayuno, tu sueño. Todos esos factores al final de cuentas van a influir en qué tan rápido se resuelve esa condición, ¿no? Hasta que hagamos un resumen o un repaso de lo que hemos comentado, ¿no? Y si no lo has hecho, te invito a que escanees el código QR o aquí en la descripción de este video para que llenes un formulario totalmente sin costo, gratuito, y obtengas un prediagnóstico metabólico que mi equipo y yo revisamos tus respuestas y te las enviamos por WhatsApp 24, 48 horas después de haber registrado el formulario. Aquí estamos hablando de hígado graso, una condición que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 tienen, o resistencia a la insulina o glucosa elevada, ¿no? La confusión es que a lo mejor no se le da tanta prioridad, porque el hígado graso no es, lo tengo, no lo tengo, bueno, pues mañana veo, el próximo año veo. No, no le quites el ojo de encima, porque si ese hígado graso te genera cirrosis, te genera cierto grado de insuficiencia hepática, pues te va a complicar el panorama de aquí en adelante. Y la insuficiencia hepática realmente es un problema, es un problemón
que requiere vigilar un montón de cosas. Ojalá nada más fuera la retención de líquidos, ojalá nada más fuera tu colesterol, ¿no? Las personas con insuficiencia hepática se complican de varias cosas. Sin embargo, tu hígado también es muy resistente. Si tú lo tienes ahorita, no es como que mañana te va a dar esto, ¿eh? No. Y mi intención de esta en vivo no es provocarte miedo, angustia, preocupación. No, 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 para nada. Es que tú entiendas porque los doctores no te lo van a decir. O al menos el día de hoy no lo van a ver así. ¿Tienes hígado graso? Ah, ok, sí, no pasa nada. Sí, te veo en 6 meses. No, tienes que darle hasta revertirlo, porque si lo dejas así, quizás sea el obstáculo que no te deje bajar tu azúcar en ayuno. Quizás sea el obstáculo que no te deje subir tu colesterol bueno, bajar tus triglicéridos, regular tu presión arterial, bajar de peso, quemar la grasa visceral que quieres eliminar. A lo mejor ahí está el obstáculo. Y la mayoría te va a decir, ah, pues es un hallazgo, no pasa nada, enfoquémonos en esto. No, tener hígado graso también te obliga a hacer ajustes, entre comillas, especiales, porque hay personas que tienen diabetes tipo 2 y no tienen hígado graso, ¿eh? Requieren un tratamiento, un enfoque. Pero cuando hay hígado graso, tienes que prestar la atención a otras cosas. Tienes que darle un tratamiento a ese hígado. Y el primer paso es diagnosticarlo para empezar, ¿no? Si es que ahorita no sabes si lo tienes. 2, los criterios que ya te marqué ahí, proteínas del hígado elevados, tus triglicéridos, tu azúcar alta, tu sobrepeso, perímetro abdominal, para inferir si lo tienes, ¿no? Con esas evaluaciones, con esas evaluaciones es suficiente para saber si el hígado funciona bien o no funciona bien. De nuevo, una cosa es hígado graso, otra cosa es cirrosis y otra cosa es insuficiencia hepática, ¿eh? No son lo mismo. Hígado graso es un hígado cubierto de grasa, punto. No tiene nada que ver con lo demás. Cirrosis es un hígado que ya tiene cicatrices. No tiene que ver con la grasa ni tiene que ver cómo funciona. 3, insuficiencia hepática. ¿Qué tan bien o qué tan mal funciona tu hígado? Y eso no tiene que ver con el grado de cirrosis y tampoco tiene que ver con el grado de grasa que está cubriendo tu hígado. Son 3 conceptos diferentes. ¿Puede que tenga los 3? Sí. ¿Puede que tengas uno nada más? ¿El 1 y el 3? ¿El 1 y el 2? Sí, se puede. Diferentes combinaciones. Y hay personas que no tienen absolutamente eso. Y el tratamiento entonces no requiere una restricción calórica tan importante y no requiere ayunos intermitentes tan largos, pero eso solamente lo sabes con tu mapa metabólico, porque los estudios te van a ayudar para diagnosticar lo que ya te comenté, si hay hígado graso, si hay cirrosis y cómo funciona. Para eso te sirve. ¿Cómo lo corriges? Ahí entra tu mapa metabólico, que es con lo que trabajamos en la Academia Sugar Care. Se trata de que tú identifiques si tu patrón hormonal predominante es páncreas digestivo, por un lado, 2, hígado graso, que en este caso estamos hablando de hígado graso, ¿no? Tercero, tiroides, metabolismo. Cuarto, cerebro, cortisol. Cuando tú identificas cuál es el que tienes predominantemente, o cuáles, a veces son 2, requiere cierto ajuste, porque si no lo haces así, comienzas a elaborar un tratamiento y normalmente el sistema médico así trabaja, ¿no? Te va a dar un tratamiento y unas recomendaciones de acuerdo a tus números, de acuerdo a tu azúcar, de acuerdo a tu presión arterial, de acuerdo a tu colesterol, de acuerdo a tu triglicérido. Y está bien, pero únicamente estarían viendo, pues como quien dice, tus estudios de laboratorio, ¿no? Estarían viendo tus números. Esta es una hoja blanca cualquiera, ¿no? Estarían viendo tus números, pero aquí el enfoque que yo propongo y que hacemos es diferente. Antes de ver tus números, déjame verte a ti. Déjame ver tu metabolismo. Déjame ver qué te funciona, qué no te funciona, cuál es tu eje dominante, tu eje hormonal dominante. ¿Cuándo empezaste? ¿Qué has hecho hasta ahorita? ¿Qué no has hecho hasta ahorita? A ver tus curvas de azúcar, cómo se comporta en la mañana, cómo se comporta en la noche. Eso es una radiografía, entre comillas, funcional de tu metabolismo.
Ahí está el diagnóstico. Ahí está lo que tienes que hacer para corregirlo. Ok, listo. Ya sabemos cómo funciona tu metabolismo. Ahora sí, vamos a los números. Esto es importante, por supuesto, ¿no? No estoy diciendo que no. Los estudios de laboratorio hay que hacerlos. Te complementan, pero no son los que van a marcar el paso de lo que tú vas a hacer. Lo que va a marcar el paso es tu mapa metabólico, es tu metabolismo. De ahí viene. Y cuando logras revertir el hígado graso, lo demás se normaliza casi como una consecuencia. Porque tumbar el hígado graso sería tumbar la primera ficha del dominó y las demás van a empezar a caer por su cuenta. Tiras el hígado graso, tiras la presión arterial, tiras el azúcar, tiras la insulina, tiras la metformina, tiras el estreñimiento, el cansancio, la falta de sueño, todos comienzan a resolverse. No por arte de magia, no, pero porque le estás pegando a la raíz del problema. Porque si no, caída de cabello, comienzas con la ficha, la última, pero te quedan otras 8 o 10 fichas, ¿no? Tumba la primera y después todas las demás van a caer. Aquí no, la interrogante no es si tomando esa las demás se van a resolver, eso no es, sino el cuándo, porque todos somos diferentes, ¿no? A lo mejor hay personas que derrumban todas las fichas, corrigen todos sus problemas en 3 meses, 2 meses, sí. Hay gente que le toma más, 6 meses, un año. Dentro de ese proceso hay que estar midiendo, hay que estar ajustando y hay que estar optimizando. Entonces, el hígado graso, en conclusión, no es que sea una complicación de la diabetes, sino que el hígado graso genera la diabetes, ¿no? Es la antesala, es lo primero que se desarrolla. Tener hígado graso te obliga a hacer cambios en tu alimentación, en tu ayuno, en tu ejercicio, en tus suplementos, en comparación de otra persona que también está buscando revertir la diabetes, pero no tiene hígado graso. Porque si ambas hacen lo mismo, el que no tiene hígado graso lo va a revertir, pero el que tiene hígado graso no lo va a revertir porque requiere otros ajustes. Tener hígado graso también es bien importante por la complicación que ya te dije. Puede desarrollar cirrosis o puede desarrollar insuficiencia hepática, que es lo que hay que estar vigilando. Normalmente una persona con diabetes, azúcar alta, que vigila los riñones, vigila los ojos, vigila los nervios, cómo se sienten los pies, las manos, ¿no? Vigila la circulación, quizá, los pies principalmente, pero no vigilan su hígado. Ese es el error que yo quisiera señalar. El hígado no hay que quitarle el ojo de encima. Así como uno evalúa cuánta proteína hay en la orina, cuánto espuma, cómo están los ojos, cómo está el corazón, lo mismo para el hígado, porque es la central energética del cuerpo. La diabetes tipo 2 es un problema metabólico. Hablar de metabolismo es hablar de energía, cómo se almacena, cómo se distribuye y quién es el órgano principal encargado de administrar la energía. El hígado. El hígado. Lo hace a través del hipotálamo, ¿no? Una glándula acá en el cerebro que le envía señales. Pero el hígado es el que lo lleva a cabo. En medicina le llamamos el termostato, como de los carros, automóviles que regulan la temperatura, ¿no? Acá es lo mismo, pero pues en el cuerpo humano, ¿no? Con funciones diferentes. Entonces, esa es la información que te traigo el día de hoy para que no cometas el error de muchas personas o muchos médicos inclusive, hígado graso, no pasa nada. Si no pasa nada, entonces porque hoy el hígado graso, por resistencia a la insulina, ocupa el lugar número 1 en el mundo de cirrosis, de insuficiencia hepática. La única explicación es que no se está abordando como debería. Ese es el mensaje que traigo para ti el día de hoy. Ok, vamos a revisar aquí sus comentarios de la sesión de hoy que tocamos el hígado graso. Aquí Margarita Orozco dice, le agradezco su tiempo de estar aquí, dice, yo estoy inscrita en la academia y realmente he aprendido mucho, que de hecho es el denominador común, ¿eh? Las personas que dicen, ok, yo lo quiero revertir, quiero que me digan qué hacer, como que se quedan a medias del camino. Las personas que toman un rol activo, yo lo voy a revertir, busco una orientación, una guía, pero yo voy a aprender de comida, de ayuno, de etiquetas, cómo usar el sensor,
voy a aprender el monitoreo de glucosa, voy a aprender de cada cuánto se recomiendan los estudios, voy a aprender acerca de esto, sobre el cortisol. Esos son los que terminan revirtiendo por completo, ¿no? Y aquí Margarita Orozco nos comparte: estoy libre de medicamento para la diabetes y con diabetes en reversión. Dice, se lo agradezco. Gracias por compartir aquí su resultado y espero que, eh, que muchos se animen a dar ese paso, ¿no? No hablo de que se inscriban en el programa, hablo de que comiencen a cambiar lo que ya saben que tienen que hacer, ¿no? Muchas veces no es falta de información, es simplemente que uno no termina de comprometerse con uno mismo, ¿no? Aquí nos comparte también María Ortiz, dice, gracias por sus palabras, dice, ¿tiene programas para la diabetes tipo 1, por favor? Actualmente nos enfocamos más en la diabetes tipo 2. Si atendemos casos de diabetes tipo 1 en el entendido de que con lo que tenemos nosotros el día de hoy, en la Academia Sugar Care 2025, no podemos revertir la diabetes tipo 1, ¿no? Con lo que tenemos el día de hoy. Lo que sí logramos es mejorar su curva glucémica, ajustar un poquito más las insulinas, porque es el tratamiento esencial en una persona con diabetes tipo 1, quizá el conteo de carbohidratos, el ayuno correcto, tampoco al extremo, porque con el ayuno no se va a revertir esa situación. Lo que sí logramos es que las personas regulen su azúcar con un poquito menos de insulina a lo que normalmente usan, ¿no? El problema que yo veo en la diabetes tipo 1 es que cuánto es poquito y cuánto es mucho, ¿no? En términos de insulina. Entonces, por un lado, que es lo más común, las personas que usan poca insulina y tienen el azúcar alta y muchos picos. Por otro lado, mucha insulina, tienen el azúcar bajito, pero al mismo tiempo suben de peso, batallan con sus colesteroles, la presión arterial. Entonces, lograr un punto medio es bien difícil y eso es lo que trabajamos nosotros, encontrar ese punto medio. No es fácil, pero eso es lo que tenemos para ofrecerles, vaya, a las personas con diabetes tipo 1, ¿no? Ok, vamos a ver aquí. Gracias por su comentario. Igualmente, señor Miguel Moreno dice que nos manda un saludo desde Michoacán. Dice, he aprendido mucho y lo importante, mucho mejor y progresando. Muchas gracias. Gracias por su comentario y esa es la intención, ¿no? Crear conciencia metabólica porque actualmente, pues no nos explican. Si a nosotros los médicos no nos enseñan en la escuela, en la especialidad, en un gran máster, no te enseñan. Por supuesto que uno llega al consultorio sin esas armas, que es pues no sé, tómase la metformina y nos vemos en 3 meses, hasta ahí. Eso no aplica para la diabetes tipo 2, aplica para otras enfermedades, sí, pero aquí no, es estilo de vida lo que estamos hablando, el estilo de vida como tratamiento principal. Y dentro de los cambios del estilo de vida, el número 1 que yo pondría hasta arriba no es alimentación, ayuno, ejercicio, no, yo pondría aprendizaje, educación, que eso también es un cambio del estilo de vida, porque normalmente uno acostumbra a no leer, a no estudiar, a no informarse, a no analizar, no desarrollar un pensamiento crítico. Eso es un problemón. Y eso habla del sistema educativo, ¿no? Desde uno de chiquito no te enseñan a eso, te enseñan a obedecer nada más. Pero bueno, aquí estamos para cambiar el chip, como quien dice, porque esto verdaderamente le ayuda mucho a las personas. Gracias, Araceli Hernández, por su comentario. Igualmente, espero se encuentre bastante bien. Leonardo Alejandro dice, muy seguro, el ayuno intermitente de 16 horas será parte de la mejoría del hígado graso, dependiendo, ¿no? Como ya dijimos, no todos los hígados grasos son diferentes. Y también no todos los hígados grasos ocurren en la misma persona, ¿eh? Porque hay personas con problemas de cortisol, ahí quizá el ayuno largo no sea tan conveniente. Problemas, o bien, hígado graso, una persona que no tiene problemas de cortisol, quizás sí sea prudente extender el ayuno, pero para eso es la sesión de hoy, ¿no? Para aclararles lo que yo he aprendido y ustedes obtengan o tomen una mejor decisión al respecto, ¿no? Elsie Salazar dice que nos manda un saludo.
de Quito, gracias. Igualmente le mando un fuerte abrazo. Yo estoy en Tijuana, Baja California, México. Oralia Hernández, gracias nuevamente. Aquí le comunico yo a mi equipo que nos manda un saludo. Muchas gracias. Ok, señora Irene Aldama, igualmente le mando un fuerte abrazo. Usted y yo acabamos de hablar, de hecho, ahí tenemos algo pendiente y espero esté muy bien usted. Evelyn nos manda un saludo desde la Ciudad de México, igualmente un fuerte abrazo para usted. Ana Santa Cruz nos manda un abrazo desde España, igualmente espero esté bastante bien usted. Y aquí nos comparte que le detectaron hígado graso, que es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Dice, después de 10 años me habían hecho este examen. Si no pido este examen por ultrasonido, no me entero. Eso precisamente es lo que estoy comentando, que actualmente los doctores hígado graso, pues sí lo tienes, pero no importa. Vamos, hígado graso, pues a lo mejor sí, no le dan la importancia. Y estadísticamente, ya lo dijimos, la causa número 1 del mundo de insuficiencia hepática y cirrosis es el hígado graso por resistencia a la insulina. ¿No será conveniente medirlo de vez en cuando? Porque, digo, hay muchos casos de esos en el mundo y estamos en aumento, ¿no? Hay que detectarlo en fases tempranas para poderlo resolver. Gracias por su comentario y es prácticamente un ejemplo de lo que yo he estado diciendo en esta sesión, ¿no? O sea que es verdad, sucede en el mundo, es real. Ok, Mirna nos escribe, igualmente buenas tardes para usted, dice, aprendí mucho en el curso que se realizó de septiembre a noviembre, que viene siendo el bootcamp, ¿a eso se refiere usted? Por cierto, el próximo bootcamp sería en septiembre del 2026, ¿no? Inscripciones en agosto. Si no te has inscrito, inscríbete a nuestra comunidad gratis, que es un grupo de WhatsApp. Ahí posteamos los avisos o visita nuestras páginas de internet. Ahí estaremos publicando cuando inicia el próximo bootcamp. Septiembre del 2026. Obviamente el registro es un poquito antes de eso, ¿no? No tenemos aún fechas exactas. Ok, Rolando Velázquez igualmente nos manda un saludo desde Chiapas. Espero se encuentre bastante bien usted. Gilberto González desde Nueva York, muy educativo, le agradezco y es la intención, ¿no? Porque el tratamiento más importante o con mayor impacto en las personas con diabetes tipo 2 no es la consulta, no es la receta, no es el hospital, no es el consultorio, no es el doctor, no es el sensor, no son los análisis, es la educación, el aprendizaje. Eso te da confianza en lo que tú estás haciendo. Te da un panorama diferente, una perspectiva diferente. Cambias totalmente el chip de un rol pasivo. Voy a esperar a mi receta, a mi plan, a mi consulta, al hospital, al doctor para que me diga qué hacer. Pero eso te vuelve muy dependiente del sistema. Y aquí estamos tratando de cambiar eso. Porque estamos hablando del estilo de vida, pues, no estamos hablando de otro tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades relacionadas al estilo de vida. Y si tú cedes tu poder de decisión, cedes tu responsabilidad del autocuidado a la receta, al consultorio, al hospital, al medicamento, al sensor, no vas a avanzar de forma significativa. Pero si tú lo conservas, a ver, todo esto va para acá y yo voy a aprender y yo voy a empezar a hacer cambios. Que si requiero ayuda en el camino, pues ahí están los recursos disponibles, ¿no? Para que uno se apoye con una orientación adelante. Pero ya tomas un rol activo, protagónico en el cuidado de tu salud. Eso es lo que estamos tratando de cambiar nosotros. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Porque muchas veces, digo, a mí también me ha pasado, ¿no? Por supuesto, me ha pasado que pues uno busca, ahora sí que el visto bueno de un médico, uno busca la tranquilidad de un doctor, de una nutróloga, de un pediatra, un internista, neumólogo, cardiólogo, sí, ¿no? La tranquilidad es difícil. Pero cuando hablamos de estilo de vida, de nuevo, la tranquilidad no puede venir de alguien ajeno a ti, porque el estilo de vida es tuyo, es único y es lo que haces todos los días. Yo creo que es mejor edificar y construir esa tranquilidad dentro de ti para que donde quiera que vayas
tú tengas el conocimiento, tengas los recursos. A eso le llamamos medicina educativa metabólica, que es con lo que trabajamos en la Academia Sugar Care. Si quieres más información, escribe al número de recepción o visita nuestras páginas. Ahí te explican un poquito más en qué consiste, vaya, este plano. Pero prácticamente es eso, que tú no cedas la responsabilidad del autocuidado y no cedas el poder de la decisión, porque eso te corresponde a ti. Uno muestra el camino, los pasos, los recursos, complicaciones que pueda haber, ajustes que puedas realizar en el camino, mediciones que te conviene, entender tus números, entender tus patrones, pero tú vas avanzando y te vas agarrando de todo esto. Porque si dejas que alguien más avance, pues no se puede, porque estamos hablando nuevamente del estilo de vida. Espero que esta sesión te ayude bastante en relación al hígado graso. Yo soy el doctor Antonio Cota y bueno, esta es la última sesión de este año 2025, que para mí ha sido espectacular. Hemos compartido mucha información. Yo he crecido profesionalmente, personalmente, espiritualmente. He aprendido muchas cosas a través de la experiencia, a través de ser papá, a través de ser ya no un doctor paternalista, sino más bien como un guía, ¿no? Que estamos a la par y vamos avanzando juntos. Yo ya no estoy arriba diciendo lo que tienes que hacer y marcando el paso. Vamos aquí. Ambos vamos remando, ¿no? Somos un equipo. Un rol de guía, de orientador, con toda esta información que hemos estado compartiendo a través de años. Creo que se ha sembrado una semilla en ti. Y esa semilla es el deseo de mejorar, una motivación. Y eso, para mí, es la máxima recompensa. Porque es bien triste ver a personas con azúcar alta que usan insulina, colesterol, medicamentos para la presión y no quieren cambiar. No es por falta de información, falta que un fuego interno, una chispa interna prenda. Y eso, creo, la información que hemos estado compartiendo en todo este año y el año pasado, el otro año, le ha ayudado a muchas personas a recuperar eso, ¿no? Vaya, el resultado es real. Malo fuera que pues fuera mentira, ¿no? Fuera un engaño o algo así, pero tú sabes que eso no es así. Las personas verdaderamente mejoran aplicando esto. Pues nos veremos el próximo año con otras sesiones y otros talleres que tenemos en mente que seguramente te van a ayudar, ¿no? Actualmente trabajamos con el mapa metabólico y tenemos un taller gratuito que es un taller monitoreo de glucosa. Escribe a recepción o visita nuestras páginas, es sin costo, es para que tú entiendas acerca de los números de laboratorio, perdón, los números con el glucómetro o el sensor, porque también vemos muchas personas, de hecho aquí está hasta este lado, ¿no? El código QR aquí arribita, y si no, en la descripción de este video lo encuentras. Taller de monitoreo de glucosa. Muchas personas se miden el azúcar muchas veces y tú los ves al mes o a los 3 meses y siguen igual, ¿no? 130, 140. Pues otra vez, 100 mediciones más y a los 3 meses siguen igual, 130, 140. Entonces, es mucho piquete, son un montón de datos. Algo de información está ahí que no están obteniendo y por lo tanto siguen igual. Entonces se trata de que te midas un poquito menos, pero con un sentido, con un objetivo y que encuentres qué significan estos números. Para eso es ese taller, que aquí está el QR, y si no, aquí en la descripción de este video encuentras el enlace. Y si no, escribe al número de recepción para que te ayuden con tu registro, ¿no? Te dejo también el enlace, aquí está, QR. Eso es para que te unas a nuestro grupo de WhatsApp, nuestra comunidad, sin costo, para que estés al pendiente de diferentes cursos, talleres, información que nosotros estaremos lanzando a partir de este año, de lo que queda del año y del próximo. Gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima sesión, ¿eh? Que estén muy bien. Aquí les dejo un último video antes de terminar esta sesión. Si tienes diabetes tipo 2, sabes que no se trata solo de números en un glucómetro. Se trata de tu energía, tu tranquilidad y tu futuro. Muchas personas viven con miedo a que su cuerpo empeore. Pero lo que pocos saben es que sí hay una forma de revertir esta historia.
Soy María Eugenia del Valle. Soy de aquí, de México. Tengo 66 años. Primero me dijeron, no, es que es diabética. Me empezaron a medicar. Esto fueron 10 años. Cuando yo llego aquí con el doctor, reviso y dice, pero si usted no tiene diabetes. La Academia Sugar Care es un programa en línea diseñado para ayudarte a recuperar el control de tu salud con una estrategia médica clara, sencilla y comprobada. Aquí no estás solo, te acompaña un equipo médico, una comunidad comprometida y una guía paso a paso para que transformes tu metabolismo. Personas como tú han logrado reducir medicamentos, normalizar sus niveles de glucosa y sobre todo, volver a sentirse llenas de vida. Lo que antes parecía imposible, hoy es alcanzable cuando tienes el acompañamiento correcto. Pedro González, tengo 64 años, Houston, Texas. Tuve una cita con el doctor Cota. Él me dijo, bueno, tiene que estar en el rango de 70 a 130 por lo menos 85% del tiempo. Con la ayuda del sensor y las guías de las charlas, yo estoy en el 97% del tiempo, estoy en rango de 70 a 130. Entonces, lo cual, pues eso es más que alentador. Muchas personas me preguntan, wow, ¿qué pasó? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuándo comenzaste? Y tú no tienes que hacerlo solo. Este no es un programa de dietas mágicas, es un sistema estructurado, con ciencia, comunidad y seguimiento real. Es un sistema que le ha ayudado a más de 3,000 personas a revertir la diabetes, quitarse los medicamentos y quitarse la insulina. Si estás listo para dejar atrás la diabetes, este es tu lugar y tu momento. Únete hoy a la Academia Sugar Care y empieza a escribir una nueva historia con tu salud. Haz clic abajo y da el primer paso hacia una vida sin diabetes. Yo soy el doctor Antonio Cota y hoy te digo, la diabetes tipo 2 es reversible. Lo único que tienes que hacer es dejarnos guiarte para que lo logres.